Pues mira, llámalo, que ustedes ahí me acaban de hablar del libro de Guillermo, no sé. Nada, pues ya para finalizar esta primera jornada de las jornadas de patrimonio histórico, pues vamos a inaugurar, como viene siendo habitual cada año en estos eventos, pues una exposición que va a estar abierta durante todo el mes de octubre y que pretende pues ser hoy el punto de partida de muchas visitas, sobre todo destinada también a los centros educativos del municipio, y aquellos que no sean del municipio y estén interesados en venir, ya estamos en contacto con ellos para disfrutar de esta magnífica exposición titulada El legado de Pancho Guerra. Y bueno, desde que nos lo propusieron, pues vimos una oportunidad inmejorable en el marco de las jornadas de patrimonio histórico, pues ofrecer aquí en Agüimes esta exposición, de la cual hablará ahora con más detalle el presidente de la asociación, sobrino de Pancho Guerra, Miguel Guerra. También está con nosotros el alcalde, Antonio Morales, y también Pedro, que va a participar en esta actividad. Y yo simplemente quiero agradecerles a ellos la oportunidad, también y al Cabildo Insular de Gran Canaria, que nos dan de exponer aquí en el municipio de Agüimes, en la sala de exposición del Museo de Historia de Agüimes, este magnífico trabajo. Yo, sin más, le cedo la palabra a Miguel, que va un poco a explicar el trabajo de esta exposición. Dice que Pedro sirve de soporte, porque ahí son tres ideas y tal, pero en fin. En primer lugar, decirle que como presidente de la Fundación Canaria Pancho Guerra, la gratitud al Ayuntamiento y a la obra social y los organizadores de estas jornadas de patrimonio, y la posibilidad que, coincidiendo con estas jornadas, el que se inaugure, cosa que vamos haciendo de manera itinerante por distintos municipios, esta exposición que se denomina El legado de Pancho Guerra y que ya ha ido transitando por algunos municipios de la isla de Gran Canaria y viene justamente de la Orotava, de Pinolere, después también del trabajo importante comunitario y cultural que están haciendo en aquella tierra. Además de la gratitud y yo creo la especial satisfacción de estar en esta zona, primero porque Pancho Guerra es de un poquito más arriba, ¿no? Y segundo porque muchas fatigas pasábamos por esta carretera hasta llegar al Chorro de Temisa con mi padre, cada vez que era la víspera de Santiago, donde todo el mundo sabe que los calorcillos que hemos sufrido estos días son una bobería, y las fatigas que pasábamos refrescándonos los 8 hermanos saliendo de un coche, que cuando la gente de Temisa veía de aquel coche chico, uno, otro, mi madre encima, tal, uno vomitado, el otro tal, y echando agüita del Chorro de Temisa hasta que llegábamos a Tirajana. Por tanto, era paso obligado por este municipio que además yo creo que viene haciendo las cosas tan bien, porque probablemente cuando se hacen las cosas bien hay detrás un pueblo sensible que quiere que las cosas se hagan bien, que exige a sus dirigentes, a sus gobernantes, que las hagan bien, y es una felicidad estar aquí en este municipio promoviendo el que también la gente conozca a alguien como Pancho Guerra de su zona. La Fundación ha venido este último año trabajando especialmente en Pancho Guerra y en recuperar su figura, porque el año pasado se cumplieron 100 años de su muerte.
Y este próximo año se cumplirán 50 años de su fallecimiento, o sea, 100 años de su nacimiento y 50 ahora, el próximo año, de su muerte en Madrid, una muerte prematura, con 51 años, y Pancho Guerra, del que mucha gente conoce solo su personaje de ficción literaria, Pepe Monagas, el cual la gente identificaba. Todavía me dicen, yo conocí a su tío, y bueno, y conocían a Pepito Castellano, que fue el actor que encarnó de una manera extraordinaria el personaje que Pancho había creado, intentando reflejar lo que entendemos por esas maneras de pensar, de sentir, de ser del hombre canario, que de alguna manera nace en las raíces de la tierra y de alguna forma se conforma después en lo urbano, y esa especie de simbiosis, de sincronía entre el hombre de tierra adentro. Con 14 años Pancho va a Las Palmas y empieza a observar la transformación de aquella ciudad. Ya en el año 47 se va a Madrid y desde la distancia es capaz de alguna manera, recuperar todo lo que había vivido, tanto en tierra adentro, en las cumbres de Gran Canaria, en el interior de Gran Canaria, como en los barrios, y haberlo traducido en algo que en un autor tan importante como Marcial Morera fue, es decir, el único escritor canario que todo lo que hizo, lo hizo en el español que se hablaba en Canarias. Es decir, y ese mérito de la parte del léxico, la aportación al léxico de Gran Canaria, la parte periodística que la gente apenas conoce, y después la parte teatral, la parte de novela, las memorias que acaba el Cabildo de empezar a reeditar toda su obra, y en ese plan en el que estamos con la Fundación hemos empezado a encontrar muchísima obra inédita de Pancho Guerra. Mucha gente desconoce que Pancho ya desde el año 47 transmitió en programas de Radio Nacional de España en Madrid para los Canarios de América, una especie de programa especial que permitía que el canario no perdiera los vínculos con su tierra. Pancho tiene escrito, que hemos recuperado, hasta un guión de cine, cuentos infantiles, distintas novelas. Hay 2 novelas que estamos detrás de ellas, una se llama En los barrios del Madrid Galdosiano y otra Hotel Eugenia Victoria, aparte de lo que fue la traslación de la obra de Carmen Laforé, Nada, al teatro, que en definitiva se desconoce de Pancho Guerra muchísimo. Han tenido que pasar muchos años para que de alguna manera podamos recuperar su obra y su figura. Yo creo que las exposiciones como estas van a permitir que la gente conozca a Pancho y su legado. Y cierro con estas palabras lo que entendemos por el legado de Pancho Guerra. Pancho pertenece a una generación que tristemente en la historia cultural de las islas, y tristemente porque aparentemente en estos últimos años hemos tenido hasta gobiernos que se dicen de la tierra, nacionalistas, que cultivan nuestra cultura canaria, y curiosamente es toda la generación de Pancho Guerra que bebió de la escuela de Luján Pérez, y en eso están Felo Monzón, del que este año se celebra el centenario de su nacimiento. Hace 2 años se celebró, sería el centenario del nacimiento de Santiago Santana, extraordinario pintor. Hace 3 años hubiese sido el centenario de Néstor Álamo. Toda esa gente, Oramas, Plácido Fleitas, Santiago Santana, toda la vanguardia que supuso Abraham Cárdenas, la vanguardia cultural que supuso en esta tierra y en aquellos años en Canarias, de alguna manera se ha opacado, se ha silenciado. Y Pancho fue de todo ello el que los demás en la plástica, en la escultura, en la pintura, lograran transmitir ese vínculo al mundo de la identidad, de las raíces canarias. Pancho lo hizo en la literatura, y por eso es importante recuperar no solo a Pancho, sino la generación y el legado de Pancho, que es todos esos vínculos. Sin más, les agradezco mucho que estén aquí y que disfruten de la exposición, y con el trabajo que estamos haciendo podamos ir conociendo y reconociéndonos también en la obra de Pancho Guerra, que es la obra de nuestra propia identidad como canarios.
Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Yo pertenezco al colectivo de las décimas de la Fundación Pancho Guerra y durante 3 años hemos estado 20 personas, en las cuales hay personas de todas las islas, menos de La Graciosa, porque no encontramos decimistas, simplemente, y hay también mujeres y hombres en este colectivo de 20, y lo que hemos pretendido es transportar los cuentos de Pepe Monagas a décimas, con la intención de pasarla a un género literario y poderlas, que sea un material para trabajar en los centros educativos desde una estructura literaria como más ordenada, ¿no? Sin perder el valor del cuento. En este trabajo, al ser 20 personas de distintas islas, lo que hicimos fue una reunión y plantearnos, porque hay cuentos que son de un folio solo y hay cuentos que son de 5 páginas. Entonces, ¿cómo hacíamos un esquema común de trabajo? La mayoría lo hemos situado en el resultado de 3 décimas por cuento. Hay algunos cuentos que, por la cantidad de folios del cuento, pues necesita más décimas. Y bueno, teníamos un compañero, y sigue siendo, Marcos Hormiga, que era un poco el que coordinaba y revisaba, y a la hora de transportar el cuento a la décima teníamos que tener todos en común 3 aspectos. Primero, no salirnos del eje central del cuento. Y, en segundo lugar, intentar distribuir en 3 décimas a partes iguales el cuento. Y en tercer lugar, que el final de la décima coincidiera con el final del cuento, con lo cual muchas veces teníamos que empezar al revés a trabajar la décima para poder cuadrar la medida métrica y la rima de la décima y no perder el golpe final que él da, ¿no? A mí me tocaron 10. También fue aleatorio cómo elegíamos las décimas, por afinidad, por gusto, por localidad. Yo, como vivo en Agüimes, pues me tocó, entre otros, uno de Agüimes, un cuento dedicado a Agüimes. Leemos este porque es pequeñito y entonces para no alargar. Primero leo el cuento y luego de ese cuento, ¿qué décima salió? De todas maneras, si la décima no está a gusto, ya está publicada. ¿O la hace otra vez? La hago otra vez y publicamos otro libro. Espérate a ver si encuentro, era 93. Vale. De cuando Pepe Monagas le arregló a uno de Agüimes un reloj de un soplido. Todo isleño que no sea taita del todo es bien amañado. No habría que estar majaderiando en que bien amañado es aquel que, a más de la técnica de su oficio particular, conoce y practica por intuición y afición una serie de técnicas de especialización ajena. Es claro que en el bien amañamiento del isleño, como en todo, hay una escala de valores. Está el isleño medio bien amañado, está el isleño bien amañado y está el isleño bien amañado, que es un gusto. El primero sabe arreglar los plomos, enderezar una pestillera, ponerle un par de tirillas a una persiana, etc. El de en medio puede hacer un tresillo con cajones, poner unas inyecciones también como el practicante Bonilla, estrellar macetas de cemento con tapas de botella y, en fin, el último puede hacer una radio de 4 lámparas que coge hasta Tenerife. Una jaula para una calandria igual a la casa de los picos. Una trampa de las que hacen correr los contadores de la luz para atrás y hasta eso. Este tercero roza ya casi el genio. Ni que decir que Monagas era un isleño de los bien amañados, que es un gusto. Pero él se había especializado en platería y relojería. Sabía convertir una peseta en una alianza más sentimental que Sor Angélica. Y un duro en un anillo de matón, de esos que tienen un sello ancho en todo lo largo del metacarpo del anular y que tienen una trompada como la patada de un mulo.
y sabía desarmar y armar un reloj, y si a mano viene, dejarlo andando con 2 o 3 piezas de menos. Cierta vez se dejó caer por su casa, después del almuerzo, un cristiano de Agüime, conocido por Eusebito Betún del Kaiser, a causa de poseer un bigote como de verguillas y más negro que un mirlo. Usted tiene que conocerlo a él. Él casó por 2 veces, la segunda con una entenada de un tal Arbonier, que tenía unos portones y algo de eso por molino de viento. Que Eusebito tenía un tiendullo en el Risco, hombre, cerca del Pilar. Bueno, traía el hombre, que era gorrón, como prestamista que era, un reloj desconchavado, el cual de aquí para allí se le paró en las 12:30:05. Al momento de despacharle media libra de aceitunas, de pa' fuera a una chica, alegaba que le saltó salmuera al chaleco y por mor de esa agua se atrabancó la máquina. Monagas lo cogió con una importancia de cirujano ante una apendicitis supurada. Era un reloj cubano, Cuervo y Sobrino Roscoff-Patén, con un golpe de secundero de tartana de empedrado, pero duro y sano como un viejo de cumbre. Y en efecto, sobre la caja redonda del celuloide que la protegía se perfilaba un lamparón como el de un chaleco de luto. Indudablemente era la salmuera. Con una puntilla lo abrió meticuloso, lo examinó con una atención teatral, le metió un alfiler de cabeza negra y lo hurgó un poco. De pronto, Monagas largó las herramientas, puso ante su boca la máquina y le dio un concentrado soplido. Trac, 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 trac. Se echó a caminar el caballo. Monagas lo entregó despreocupado e importante. La operación había durado 3 minutos y Eusebito se quedó privado. Bueno, Pepito, yo creí que estaba peor, ¿no? Pa' olearnos, ¿no? Pero bueno, con unas ventosas, o ya usted lo ha visto. Sí, bueno, pues bueno, que Dios se lo pague. Pero oiga, lo atajó Monagas, sintiéndolo atorrarse. ¿El reloj es suyo o de Dios? Bueno, pero por soplar también cobra. Parado vino y se lo puso su ventosa. Lo primero que ha visto usted, sí, se le encaró Monagas. Pues aprenda a soplar. Y ahora, transportar ese cuento a la décima dio este resultado. De cuando Pepe Monagas le arregló a uno de Agüimes un reloj de un soplido. Fue Monagas uno de esos obreros de platería, también de relojería y de anillos de embelesos. Así hacía sus progresos con tremenda sutileza. Aplicaba sus destrezas con algún que otro traspié, pues siempre acababa en que sobraban algunas piezas. De Agüime vino un cristiano, Eusebito el del bigote, color negro o capirote, el del tiendullo cercano. Le trajo un reloj cubano que estaba desconchavado. El reloj se había parado cuando cayó en la salmuera y quizás por eso fuera que tenía el fondo mojado. Con la puntilla lo abrió, lo miró meticuloso, agudizando ingenioso con un alfiler, hurgó. De un soplido lo arregló. Monagas le dijo, ahí va, Dios se lo pague, ya está, dijo Eusebito con zozobra. Respondió Pepe, ¿quién cobra, amigo? Aprenda a soplar. Pues muy bien, pues a disfrutar de la exposición.